Mi hermano gruñó. «Eres un bastardo». Luego tiró un hueso masticado al plato de mi hija de 6 años. La cena de Navidad en casa de mis padres se congeló. 23 personas miraban mientras Lucas, mi hermano menor de 29 años, se reclinaba en su silla con esa sonrisa torcida que conocía desde la infancia, esperando que yo hiciera lo de siempre, tragarme la humillación y sonreír. Pero esta vez, mientras mi pequeña Sofía miraba el hueso grasiento sobre su comida especial, que había preparado con tanto cuidado porque tiene alergias severas, algo dentro de mí se rompió de forma definitiva. Levanté mi copa de vino con mano firme y dije en voz alta y clara para que todos escucharan. «Gracias por esto, Lucas. Me has dado el regalo perfecto esta Navidad, la excusa que necesitaba». Saqué un sobre amarillo de mi bolso y lo deslicé por la mesa hasta que llegó frente a mis padres. Mi madre, Rosa Fuentes, palideció al ver el membrete del sobre. Mi padre, Alberto, frunció el ceño mientras lo abría con manos temblorosas. Durante los siguientes 30 segundos, el único sonido fue el crujir del papel mientras leían. Cuando mi padre finalmente levantó la vista, su rostro había perdido todo el color. «Elena, esto no puede ser real», susurró. Lucas dejó de sonreír. Mi hermana menor, Patricia de 25 años, se inclinó para ver los documentos. Lo que ninguno de ellos sabía era que durante los últimos 3 años, desde que Sofía tenía 3 años, y yo finalmente tuve la estabilidad financiera para hacerlo, había sido quien pagaba la hipoteca de la casa familiar, las cuentas médicas de mamá, y sí, incluso el negocio fallido tras negocio fallido de mi querido hermano Lucas. Soy Elena Fuentes, tengo 34 años, y hasta esa noche había sido la hija invisible de la familia. La que siempre estaba ahí cuando me necesitaban, la que prestaba dinero sin preguntas, la que cuidaba a mis padres mientras Lucas vivía su vida sin responsabilidades. Pero eso terminó cuando ese hueso aterrizó en el plato de mi hija. Lo que estaban a punto de descubrir iba a destruir cada mentira cómoda en la que mi familia tóxica había construido su existencia. Crecí en una casa donde el favoritismo no era sutil, era una religión. Lucas nació 5 años después que yo, y desde el momento en que llegó al mundo, el sol salió y se puso con él. Mamá lo llamaba su milagro, porque después de mí tuvieron problemas para concebir. Papá lo veía como el heredero que continuaría el apellido Fuentes con orgullo. Yo era simplemente Elena, la primogénita funcional que existía para facilitar las cosas. A los 10 años, yo lavaba platos y ayudaba con la cena mientras Lucas, de 5, jugaba sin preocupaciones. A los 15, trabajaba en la tienda de la esquina los fines de semana, mientras Lucas de 10 recibía todo lo que pedía. Cuando cumplí 18, mis padres me dieron $300 para mi graduación de preparatoria. Cuando Lucas cumplió 18 hace 11 años, le compraron un auto. No fue hasta la universidad que comencé a entender que mi familia tóxica nunca iba a cambiar. Conseguí una beca parcial para estudiar contabilidad en la Universidad Estatal, vivía en un apartamento compartido con 3 chicas más, y trabajaba 30 horas semanales en un despacho contable para cubrir lo que la beca no pagaba. Lucas fue a una universidad privada que costaba $40,000 al año, vivía en un apartamento que mis padres le pagaban, y llamaba cada semana pidiendo dinero extra. Me gradué a los 22 con honores y una oferta de trabajo en una firma contable prestigiosa. Lucas abandonó la universidad después de 2 años. Regresó a casa y empezó su carrera de negocios fallidos. Conocí a mi esposo, Roberto, cuando tenía 26 años. Él era ingeniero civil, tenía 30, era responsable, amable, y lo más importante, venía de una familia normal, donde el amor no era condicional. Nos casamos un año después, cuando yo tenía 27, en una ceremonia pequeña porque mis padres no podían permitirse una boda grande, después de que Lucas había perdido $15,000 en su segundo negocio fallido. Sofía nació cuando yo tenía 28. Fue complicado. Tuve que estar en reposo absoluto los últimos 3 meses del embarazo. Mi madre vino a visitarme exactamente 2 veces. Lucas, entonces de 23, nunca apareció. Cuando finalmente nació mi hija, perfecta pero con alergias severas que requerían atención constante, mi familia mostró un interés mínimo y educado. Los primeros 3 años de vida de Sofía fueron difíciles pero manejables. Roberto y yo vivíamos en un apartamento modesto. Yo trabajaba desde casa como contadora independiente mientras cuidaba a nuestra hija, y él tenía un buen empleo estable. Ayudaba a mis padres ocasionalmente con cantidades pequeñas, 500 aquí, 1,000 allá, pero nada que afectara nuestras finanzas seriamente. Todo cambió hace 3 años,
Cuando Sofía cumplió 3, mi negocio de consultoría contable finalmente despegó después de conseguir 3 clientes corporativos grandes. Mis ingresos se triplicaron casi de la noche a la mañana. Roberto recibió un ascenso importante. Por primera vez en nuestras vidas, teníamos dinero real, dinero que nos permitió comprar nuestra casa, ahorrar y vivir cómodamente. Fue exactamente en ese momento cuando mi familia comenzó a desmoronarse financieramente. Papá tuvo un infarto leve hace 3 años. No grave, pero suficiente para forzarlo a retirarse anticipadamente de su trabajo en construcción a los 65 años. Las facturas médicas empezaron a llegar. Entonces descubrí que mis padres, ahora con 68 y 66 años respectivamente, habían sacado una segunda hipoteca 2 años antes para financiar el cuarto negocio seguro de Lucas, una cafetería gourmet que cerró en 8 meses. Estaban atrasados 2 meses en los pagos de esa segunda hipoteca. Vinieron a mí llorando. No a Lucas, quien entonces tenía 26 años y seguía viviendo con ellos sin pagar renta. A mí, les hice una propuesta clara. Yo pagaría la segunda hipoteca cada mes, $2,200, y cubriría la diferencia de las cuentas médicas de mamá que el seguro no cubriera, aproximadamente 500 mensuales. Pero con una condición innegociable. Lucas tenía que conseguir un trabajo real y contribuir a la casa. Aceptaron, llenos de gratitud y promesas. Lucas consiguió un trabajo en un supermercado que duró 1 mes, luego otro en una gasolinera que duró 3 semanas, después en un restaurante que duró 2 semanas. Finalmente dejó de intentar, y mis padres, lejos de presionarlo, comenzaron a hacer excusas. Está deprimido, decía mamá. Los empleadores son muy exigentes, argumentaba papá. Mientras tanto, durante los últimos 3 años, he transferido religiosamente $2,700 cada mes, $2,200 para la hipoteca, $500 para las medicinas de mamá, $32,400 al año. Durante 3 años, $97,200 en total solo en pagos mensuales regulares. Pero eso no era todo. En esos 3 años también hubo emergencias. El aire acondicionado que se rompió y costó $3,500, el techo que goteable y necesitó $6,000 en reparaciones. El auto de papá que murió y necesitaba $8,000 para el enganche de uno usado. Y por supuesto, los 3 intentos adicionales de Lucas de iniciar negocios. Una tienda en línea de productos importados, $5,000 perdidos. Un servicio de jardinería, $4,000 en equipo que nunca usó. Y el más reciente, hace 6 meses, una oportunidad de inversión en criptomonedas que le pedí prestados, $7,000 que desaparecieron en 2 semanas. Total real en 3 años. $132,700. Roberto sabía que ayudaba a mis padres. Lo que no sabía era la magnitud. Pensaba que enviaba $500 o $1,000 mensuales, no casi $3,000 más todas las emergencias. Pude ocultarlo porque mi negocio estaba a mi nombre, manejaba mis propias cuentas y ganaba lo suficiente para que esas transferencias no afectaran nuestro estilo de vida familiar. Pero me comía viva la culpa. No por el dinero, sino por la mentira. Y cada vez que pensaba confesarle a Roberto la verdad completa, algo pasaba que me recordaba por qué había empezado a ocultar las cantidades en primer lugar. Como hace 1 año, cuando Roberto sugirió que compráramos una casa de vacaciones pequeña en la playa. Con lo bien que te está yendo, había dicho, podemos permitírnoslo. Yo sabía que no podíamos, no mientras siguiera sangrando $3,000 mensuales, así que inventé excusas sobre preferir invertir de forma más conservadora. O como hace 8 meses, cuando quiso inscribir a Sofía en una escuela privada mejor equipada para manejar sus alergias. Costaba $1,200 al mes. Es nuestra única hija, había argumentado. Merece lo mejor. Tenía razón, pero yo había calculado mentalmente. Si dejaba de ayudar a mis padres, podía pagar la escuela. Pero no podía hacer ambas cosas. Elegí a mis padres y le dije a Roberto que la escuela pública era suficientemente buena, viéndolo tragar su decepción. Esas fueron las consecuencias reales de mi generosidad secreta. No solo el dinero, sino las oportunidades perdidas para mi propia familia. Durante estos 3 años, había ido a cenas familiares 2 veces al mes. Había soportado ver a Lucas sentado en el sillón jugando videojuegos mientras papá llegaba exhausto de hacer trabajos ocasionales de construcción, a pesar de sus problemas cardíacos. Había escuchado a mamá quejarse de sus dolores mientras se negaba a tomar ciertas medicinas porque son muy caras, cuando yo le había dicho que las pagara, que yo cubriría el costo,
pero ella prefería guardar ese dinero para emergencias de Lucas. Había visto a Patricia, mi hermana menor, trabajar 2 empleos para pagar su propia universidad mientras vivía con nuestros padres y pagaba renta, mientras Lucas vivía gratis. Cuando le pregunté a Patricia por qué no se mudaba, me dijo: alguien tiene que ayudar a mamá y papá. Tú vives lejos. La culpa implícita era clara. Había traído a Sofía a incontables reuniones familiares donde era tratada como un mueble, donde Lucas ni siquiera le hablaba directamente, donde mis padres le preguntaban cómo estaba con el mismo tono que usarías para preguntar sobre el clima, cortés pero desinteresado. Y cada vez me tragaba la traición. Cada vez racionalizaba que esto era lo que significaba ser familia. Cada vez me decía que eventualmente las cosas mejorarían, que Lucas maduraría, que mis padres reconocerían mi sacrificio. Esa ilusión se hizo añicos cuando un hueso de pavo aterrizó en el plato de mi hija. Era 24 de diciembre, 6 de la tarde. Habíamos llegado a las 5, temprano como siempre, porque a mamá le gustaba que la ayudara con los preparativos finales. Sofía llevaba un vestido rojo nuevo que le encantaba, y había hecho tarjetas navideñas para todos con sus propias manos. Pasó 1 hora trabajando en cada una. Yo había preparado su comida especial en casa: pollo asado sin gluten, vegetales al vapor sin mantequilla, y una pasta especial hecha con harina de arroz, todo empacado en un recipiente térmico claramente marcado con su nombre. Le había explicado a mamá por teléfono 3 días antes, como hacía antes de cada reunión familiar, exactamente qué podía y no podía comer Sofía. La casa estaba llena, 23 personas. Mis padres, Lucas, Patricia, mi tío Marcos y tía Carmen con sus 3 hijos adultos y sus parejas, 2 primos de papá que rara vez veíamos, y algunos vecinos cercanos de mis padres que habían sido invitados porque pasan la Navidad solos. Lucas llegó a las 6:30 con su novia del momento, una chica de 21 años llamada Brenda, que claramente estaba deslumbrada por su encanto superficial. Llegó sin regalo para nadie, sin ofrecer ayuda, y fue directamente al bar improvisado para servirse un whisky doble. La cena se sirvió a las 7. Mamá había preparado un banquete: pavo, jamón, 3 tipos de ensaladas, puré de papas, relleno, rollos caseros. Todo se veía hermoso, y todos se abalanzaron sobre la comida con el entusiasmo típico de las fiestas. Yo senté a Sofía junto a mí en la mesa grande que habían armado en la sala, lejos de Lucas, quien estaba en el otro extremo. Coloqué su plato especial frente a ella y me aseguré de que entendiera que solo comiera de ahí. Ella asintió solemnemente. Mi niña de 6 años, que había aprendido demasiado joven a ser cautelosa con la comida. Durante los primeros 20 minutos, todo transcurrió normalmente. Las conversaciones fluían, la gente comía, había risas. Sofía me contaba sobre su último día de clases antes de las vacaciones, emocionada por volver después de Año Nuevo. Entonces Lucas comenzó a beber más. Su segunda copa de whisky se convirtió en tercera. Su voz se volvió más alta, sus historias más exageradas. Comenzó a dominar la conversación contando sobre su próximo gran proyecto, una aplicación móvil que supuestamente iba a revolucionar el comercio local. Todos asentían educadamente, aunque yo podía ver los ojos de algunos primos rodando discretamente. De hecho, Lucas se había levantado con su copa en alto. Quiero hacer un brindis, por la familia que me apoya, por mamá y papá que siempre han creído en mí, y por mi próximo gran éxito que está justo a la vuelta de la esquina. Todos levantaron sus copas obedientemente. Yo mantuve la mía sobre la mesa. Lucas lo notó. Elena no está brindando. ¿Qué pasa, hermana? ¿No crees en tu hermanito? Creo en el trabajo duro, dije calmadamente. Creo en la responsabilidad. Creo en ganarse las cosas. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mamá tosió nerviosamente. Elena, es Navidad. Tienes razón, mamá, dije levantando mi copa. Feliz Navidad. Pero Lucas no iba a dejarlo ir. El alcohol lo había hecho beligerante. Siempre tan superior, gruñó. Siempre la perfecta Elena con su perfecto negocio y su perfecta vida. Lucas, suficiente. Papá intentó intervenir débilmente. No, quiero saber. Lucas me señaló con su tenedor. ¿Qué se siente ser tan mucho mejor que el resto de nosotros? ¿Qué se siente venir aquí y juzgarnos? No estoy juzgando a nadie, respondí, mi paciencia agotándose. Estoy comiendo cena con mi hija. Tu hija. Lucas rió sin humor. Hablando de eso, ¿tienen que traer su propia comida como si nuestra comida no fuera lo suficientemente buena? ¿Qué son? Demasiado especiales para comer lo que come el resto de nosotros. Sentí que la sangre me subía a la cara.
Sofía tiene alergias severas. Lo sabes. Te lo he explicado 100 veces. Alergias. Lucas hizo comillas con los dedos. Claro. O tal vez solo quieres que tu hija se sienta especial, mejor que los demás. Varios primos se removieron incómodos en sus asientos. La novia de Lucas, Brenda, le susurró algo que él ignoró. Papá miraba su plato intensamente. Mamá parecía al borde de las lágrimas, pero no decía nada. Y entonces ocurrió. Lucas había estado masticando un muslo de pavo agresivamente, mirándome con esos ojos que había visto miles de veces, los ojos del niño mimado que nunca había escuchado la palabra no. Vi el momento exacto en que decidió escalar. Lo vi arrancar el hueso de su boca, húmedo con saliva y cubierto de carne masticada. Lo vi apuntar, y lo vi lanzarlo directamente sobre la mesa, sobre las ensaladas y el relleno, para que aterrizara con un golpe sordo directamente en el plato de Sofía. El hueso se estrelló contra su pasta especial, salpicando salsa de tomate sobre su vestido rojo nuevo. Sofía se congeló, sus ojos enormes llenos de shock, y luego lágrimas comenzaron a formarse. «Eres un bastardo», escupió Lucas, su voz llena de veneno. Y entonces dijo las palabras que sellaron su destino y el de mis padres. Siempre tan dramática con las alergias especiales de la niña. ¿Compartes nuestra comida o no comas nada? El silencio que siguió fue absoluto. 23 personas conteniendo la respiración. 23 testigos de este momento de crueldad pura. Y en ese silencio, algo dentro de mí finalmente se rompió. No con rabia explosiva, sino con una claridad fría y cristalina. Vi toda mi vida con absoluta claridad. Los años de favoritismo, las excusas infinitas, el dinero gastado, las oportunidades perdidas con mi propia familia. Y vi a mi hija de 6 años con lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas mientras miraba el hueso en su comida. En ese momento supe que había terminado. Respiré profundo, aparté suavemente el plato de Sofía y saqué toallas húmedas de mi bolso para limpiar las salpicaduras de su vestido. Luego, con manos que no temblaban en absoluto, levanté mi copa de vino. «Gracias por esto, Lucas», dije, mi voz clara y calmada, cortando el silencio como un cuchillo. «Me has dado el regalo perfecto esta Navidad, la excusa que necesitaba». Puse mi copa sobre la mesa y saqué el sobre amarillo de mi bolso. Lo había preparado esa misma mañana, casi como si hubiera sabido que algo así ocurriría. Lo deslicé por la mesa hasta que llegó frente a mis padres. «Ábranlo», dije simplemente. Mamá y papá se miraron entre sí. Con manos temblorosas, papá abrió el sobre y sacó los documentos. Eran 20 páginas. Cada transferencia bancaria de los últimos 3 años, organizada cronológicamente, con fechas, cantidades y conceptos. Cada pago de hipoteca, cada factura médica, cada préstamo a Lucas, cada emergencia. Todo documentado con precisión contable. Vi cómo el color se drenaba de las caras de mis padres mientras pasaban página tras página. Vi cómo Lucas fruncía el ceño, confundido. Vi cómo Patricia extendía la mano y papá, aturdido, le permitió ver los documentos. «¿Qué demonios es esto?» Lucas finalmente encontró su voz. «Es un registro completo», dije tranquilamente, «de cada centavo que he dado a esta familia en los últimos 3 años. Comenzando cuando Sofía tenía 3 años y mi negocio finalmente me dio los medios para ayudar. Papá había llegado a la última página, donde estaba el total. $132,700. Elena». Su voz era apenas un susurro. Nosotros no. No sabíamos que era tanto. «Lo sé», dije, «porque nunca preguntaron. Nunca quisieron saber. Era más cómodo simplemente aceptar el dinero y fingir que venía de algún fondo mágico». Lucas se había puesto pálido. «Espera, ¿estás diciendo que has estado pagando la segunda hipoteca que sacaron para tu cafetería fallida?» «Sí». $2,200 al mes durante 36 meses. Eso es $79,200 solo ahí. Me puse de pie, tomando la mano de Sofía. También pagué $500 mensuales para las medicinas de mamá. Eso es otros $18,000. Pagué por reparar el aire acondicionado, el techo, el enganche del auto de papá. Y sí, Lucas, también financié tus 3 intentos adicionales de emprendimiento. La sala estaba en shock absoluto. Los primos miraban a mis padres con expresiones que iban de la sorpresa a la reprobación. Tío Marcos parecía genuinamente furioso. La tía Carmen susurraba con su esposo. «Pero lo más importante», continué, mi voz aún calmada pero con un filo de acero, «es que lo hice con una condición. Una sola condición que me prometieron cumplir.
que Lucas conseguiría un trabajo y empezaría a contribuir. ¿Cuántos trabajos has tenido en 3 años, Lucas? Él apretó la mandíbula, sin responder. 7, respondí por él. 7 trabajos, ninguno durando más de 6 semanas. Y ahora no tienes ninguno. Tienes 29 años. Vives con nuestros padres que tienen 68 y 66 años. Y acabas de tirar basura en el plato de mi hija porque pensabas que era gracioso. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de mamá ahora. Elena, lo siento tanto. No sabíamos que te sentías así. ¿Que me sentía así? Repetí, incrédula. ¿Creen que esto es sobre sentimientos? Esto es sobre acciones, sobre consecuencias, sobre el hecho de que durante 3 años he sacrificado oportunidades para mi propia familia. He mentido a mi esposo sobre cuánto dinero estaba gastando. He visto a mi hija ser tratada como invisible en esta casa. Todo porque tenía la esperanza ingenua de que eventualmente me verían, de que eventualmente apreciarían lo que hacía, de que eventualmente protegerían a mi hija si alguien la lastimaba. Miré directamente a mis padres. Pero cuando ese hueso cayó en su plato, ¿saben qué hicieron? Nada. Miraron hacia otro lado, como siempre han hecho. Patricia había comenzado a llorar también. Elena, yo no sabía que estabas haciendo todo esto. Lo sé, Patricia, dije más suavemente. Tú no eres el problema. Tú trabajas 2 empleos y pagas tu propia universidad y hasta pagas renta mientras vives aquí. Tú entiendes la responsabilidad. Me volví hacia Lucas. Pero tú has vivido 36 meses pensando que eres especial, que mereces todo sin esforzarte, cuando la realidad es que tu estilo de vida ha sido financiado por tu hermana mientras trataba a su hija como basura. Lucas finalmente explotó. Yo no pedí tu dinero. Nadie te pidió que jugaras a la santa. Tienes razón, dije. Nadie me forzó. Lo hice porque amaba a esta familia, porque quería ayudar, porque pensé que era lo correcto. Pero ¿sabes qué? Se acabó. Saqué otro documento del sobre. Dije, colocándolo en la mesa, es una notificación oficial. A partir de enero 1, todos los pagos terminan. La hipoteca vence el 15. Tienen 2 semanas para hacer otros arreglos. Elena, no puedes. Papá se puso de pie, su voz quebrándose. La casa. Si no pagamos, el banco. El banco ejecutará la hipoteca. Completé la frase. Sí, y no es mi problema. Hace 3 años les di una mano temporal. Esa mano se convirtió en permanente porque ustedes lo permitieron. Porque era más fácil que yo pagara y que Lucas jugara a ser empresario que enfrentar la verdad. Miré a todos en la habitación. ¿Quieren saber lo realmente patético? Si me hubieran mostrado una pizca de aprecio, de respeto, si hubieran protegido a mi hija en lugar de permitir que la humillaran, probablemente habría seguido ayudando. Pero me trataron como un cajero automático y trataron a Sofía como si fuera invisible. Ese fue su error. Recogí mi bolso y el abrigo de Sofía. Mi hija se agarraba de mi mano, las lágrimas secándose en sus mejillas, pero sus ojos mostraban algo más que tristeza. Mostraban comprensión. Era demasiado joven para entender los detalles, pero entendía que finalmente alguien la había defendido. Hay un último documento en ese sobre, dije mientras me dirigía a la puerta. Es una declaración notariada de todos estos pagos. Si alguno de ustedes intenta reclamar alguna vez que fueron regalos, o que les debo algo, o intenta difamarme de cualquier manera, ese documento va a un juez. Tengo copias guardadas en 3 lugares diferentes. No estoy jugando. Elena, espera. Mamá se acercó, agarrándose del respaldo de una silla para apoyarse. Por favor, no nos hagas esto. Somos tu familia. Esa palabra, familia, la había escuchado toda mi vida como justificación para todo, para el favoritismo, para la explotación, para la traición. Familia, repetí lentamente, significa apoyarse mutuamente. Familia significa protegerse unos a otros. Familia significa que cuando alguien lastima a tu nieta de 6 años, los detienes inmediatamente. Ustedes no son mi familia. Son personas que comparten mi sangre y que me han usado durante años. Lucas se levantó tambaleándose, claramente borracho ahora. Vete entonces. No te necesitamos. Yo me encargaré de todo. Me detuve en la puerta y lo miré directamente, sin rabia, sin dolor, solo con una observación fría de la realidad. Perfecto, Lucas. Ahora es tu turno. Papá tiene 68 años con problemas cardíacos. Mamá tiene 66 con artritis que empeora cada año. La hipoteca es de $2,200 al mes. Las medicinas de mamá son $500 al mes.
servicios públicos, comida, gasolina, mantenimiento de la casa, impuestos. Estás mirando alrededor de $4,000 mensuales para mantener este lugar funcionando. Hice una pausa. Ah, pero espera. No tienes trabajo. No has tenido trabajo en 6 meses. No tienes ahorros porque cada centavo que alguna vez tuviste lo perdiste en negocios que fracasaron. Buena suerte. Abrí la puerta. A través de las ventanas podía ver que había comenzado a nevar suavemente. Atrás podía escuchar voces elevadas comenzando, el inevitable colapso que seguiría a mi salida. ¡Feliz Navidad!, dije sin voltear, y salí por esa puerta con mi hija, cerrándola definitivamente sobre esa parte de mi vida. En el auto, mientras arrancaba el motor y la calefacción comenzaba a soplar aire tibio, Sofía finalmente habló. «Mamá, ¿estás bien?» Miré a mi hija en el espejo retrovisor. 6 años y ya había aprendido a preocuparse por mí cuando debería ser al revés. «Sí, mi amor», dije, y era verdad. Estoy más que bien. Acabo de hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Mientras conducíamos a casa a través de las calles nevadas de la ciudad, mi teléfono comenzó a vibrar. Mensaje tras mensaje. Los ignoré todos. En casa nos esperaba Roberto, quien sabía vagamente que habríamos una conversación difícil esa noche, pero no conocía los detalles completos. Esa conversación vendría después. La verdad completa. Las mentiras que le había dicho. El dinero que había ocultado. Todo. Pero primero necesitaba llegar a casa. Necesitaba abrazar a mi esposo. Necesitaba darle a Sofía la Navidad que merecía, lejos de esa familia tóxica que nunca la había valorado. Y mañana comenzaría a lidiar con las consecuencias de mi decisión. Porque sabía que esto apenas empezaba. Lo que mi familia no sabía, lo que descubrirían en las próximas semanas, era que había más. Mucho más. Y las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a revelarse. Llegamos a casa cerca de las 8:30 de la noche. Las luces navideñas que Roberto había colgado la semana anterior parpadeaban suavemente en la entrada, creando un contraste marcado con la oscuridad que acabábamos de dejar atrás. Antes de que pudiera siquiera apagar el motor, la puerta principal se abrió y Roberto salió, su expresión mezclando preocupación y determinación. «¿Cómo está mi princesa?», preguntó abriendo la puerta trasera para ayudar a Sofía a salir. Ella se lanzó a sus brazos inmediatamente y vi cómo mi esposo notaba las manchas de salsa en su vestido nuevo, el rostro hinchado de llorar. «Lucas tiró un hueso de pavo en mi plato», dijo Sofía con esa honestidad brutal de los niños de 6 años. «Y mamá le dijo que se acabó». Roberto me miró por encima de la cabeza de nuestra hija, sus ojos llenos de preguntas. Asentí levemente. «Adentro. Necesitamos hablar». Mientras Roberto preparaba chocolate caliente para Sofía y la instalaba frente a sus caricaturas navideñas favoritas, yo me senté en la cocina con mi laptop y todos los documentos que había preparado. Mi teléfono no dejaba de vibrar. 27 mensajes sin leer. 5 llamadas perdidas. Lo puse en silencio sin mirar. Roberto entró en la cocina cerrando la puerta suavemente detrás de él. Se sentó frente a mí, sus manos grandes descansando sobre la mesa, esperando. «Necesito confesarte algo», comencé. «Algo que debí haberte dicho hace 3 años». Durante la siguiente hora le conté todo. Cada transferencia, cada mentira, cada oportunidad perdida. Le mostré los documentos completos, no solo los que había llevado a la cena, sino mis propios registros detallados. Le expliqué exactamente cuánto dinero había salido de mis cuentas, cómo había justificado los gastos cuando él preguntaba, las excusas que había inventado sobre por qué no podíamos permitirnos ciertas cosas. Roberto escuchó en silencio hasta que terminé. Su rostro pasó por una serie de emociones: shock, dolor, algo que parecía traición, y finalmente, comprensión. $132,700, dijo finalmente, su voz cuidadosamente controlada. En 3 años. Sí, Elena, con ese dinero podríamos haber. Se detuvo. Respiró profundo. La escuela privada para Sofía, la casa de playa que sugerí, el fondo universitario que queríamos establecer. Lo sé. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Lo sé y lo siento tanto. Sé que te mentí. Sé que prioricé a mi familia sobre la nuestra. Sé que no tengo excusa. Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba procesando algo difícil. Se levantó, caminó hacia la ventana, se quedó mirando la noche durante lo que pareció una eternidad. ¿Por qué?
Preguntó finalmente, sin voltear. ¿Por qué seguiste dándoles dinero cuando claramente no lo apreciaban? Porque seguía esperando, admití, esperando que me vieran, esperando que me agradecieran, esperando que Lucas cambiara, esperando que mis padres finalmente me eligieran a mí sobre él, aunque fuera una sola vez. ¿Y ahora? Ahora sé que nunca va a pasar. Y más importante, ahora sé que no lo necesito. Que no necesito su validación para saber que valgo algo. Roberto finalmente se volvió hacia mí. Su expresión era compleja, herida pero no furiosa. Estoy enojado, Elena. Muy enojado por las mentiras, por las oportunidades perdidas para nuestra familia. Pero también se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. También he visto cómo te han tratado durante años, cómo te hacían sentir invisible, cómo priorizaban a Lucas sobre ti constantemente. Entiendo por qué sentiste que tenías que hacerlo. ¿Me perdonas? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Eventualmente, dijo honestamente. Pero esto va a tomar tiempo, Elena. Reconstruir esa confianza va a requerir completa transparencia de ahora en adelante. Cuentas compartidas, decisiones financieras tomadas juntos, sin más secretos. Sin más secretos, le prometí. Y Roberto, los pagos terminaron, completamente. Se acabó. Asintió lentamente. ¿Qué pasó exactamente en esa cena? Le conté sobre el hueso, sobre Lucas llamándome bastardo frente a Sofía, sobre el silencio de mis padres. Vi cómo su mandíbula se apretaba, cómo sus manos se cerraban en puños. Debía haber estado ahí, dijo. No, necesitaba hacerlo sola. Necesitaba ser yo quien pusiera límites finalmente. Mi teléfono vibró nuevamente en la mesa. Roberto lo miró. ¿Vas a responder? Eventualmente. Pero no esta noche. Esa noche, después de acostar a Sofía y asegurarnos de que estaba profundamente dormida, Roberto y yo nos sentamos juntos en el sofá. No hablamos mucho. Él procesaba, yo procesaba. Pero su brazo alrededor de mis hombros me decía que aunque estaba herido, no me había abandonado. Que a diferencia de mi familia tóxica, él elegiría quedarse y trabajar a través de esto. A la mañana siguiente, 25 de diciembre, desperté con 38 mensajes sin leer. Finalmente los revisé mientras Roberto preparaba el desayuno. De mamá, 11 mensajes. Elena, por favor, llámame. Necesitamos hablar de esto razonablemente. No puedes simplemente abandonarnos. Tu padre está muy alterado. Esto nos está matando. Al menos piensa en tus padres. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Llamé al banco, nos dan hasta el 20 de enero. Por favor, Elena, somos tu familia. Al menos responde para saber que estás bien. Feliz Navidad, supongo. De Lucas. 4 mensajes, todos llegados después de las 3 de la mañana. Eres una perra egoísta. Siempre has sido la favorita, no importa lo que digas. Arruinaste la Navidad. Espero que estés feliz. De Patricia. 6 mensajes. Elena, estoy en shock. No tenía idea de nada de esto. Lucas se fue de la casa después de que te fuiste. Mamá y papá están devastados. Algunos primos están de tu lado. Tía Carmen dice que hiciste lo correcto. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo, sin ellos. Entiendo si no quieres. Solo quiero que sepas que yo nunca supe que estabas pagando todo. Te quiero, hermana. Pase lo que pase. De varios primos. Mensajes divididos entre apoyo. Ya era hora de que alguien confrontara a Lucas. Y crítica. La familia debe mantenerse unida sin importar qué. De tío Marcos. Elena, tu padre me contó todo esta mañana. Necesito que sepas que no tenía idea de la magnitud de tu apoyo. Voy a hablar seriamente con él y con Lucas. Lo que pasó anoche fue inaceptable. Esa niña no merecía eso. Respondí solo a 3 personas. Patricia, tío Marcos y un primo que había estado presente la noche anterior y me había enviado un mensaje de apoyo genuino. A Patricia. Podemos almorzar la próxima semana. Solo nosotras 2. Te quiero también. A tío Marcos. Gracias. Aprecio que lo entiendas. Pero lo que necesito ahora es espacio. A mi primo. Gracias por entender. Significa mucho. Bloqueé el número de Lucas. Silencié las notificaciones de mamá y papá sin bloquearlos completamente, pero no respondí. Los siguientes días fueron extrañamente pacíficos. Pasamos una Navidad tranquila, solo nosotros 3. Roberto y yo tuvimos varias conversaciones largas y difíciles sobre finanzas, confianza y prioridades. Él creó un nuevo presupuesto familiar que nos mostraba exactamente qué podíamos hacer con el dinero que ya no estaría yendo a mis padres, triplicar las contribuciones al fondo universitario de Sofía, comenzar un fondo de emergencia robusto,
Tal vez ese viaje a Europa que habíamos pospuesto. No para frotar sal en la herida, dijo Roberto mientras revisábamos los números. Pero mira todo lo que podemos hacer ahora, todo lo que Sofía puede tener. Tenía razón, sin esa sangría mensual de casi $3,000, nuestra situación financiera se veía completamente diferente. Podíamos respirar. El 28 de diciembre, Patricia y yo nos encontramos en un café neutral, lejos del vecindario de nuestros padres. Ella se veía agotada. Ha sido un infierno, dijo después de pedir su café. Mamá no para de llorar. Papá está furioso, pero creo que más consigo mismo que contigo. ¿Y Lucas? ¿Qué pasó con Lucas? Se fue esa noche. Empacó sus cosas, o al menos algunas, y se fue a quedarse con Brenda, esa chica que llevó a la cena. Aparentemente ella tiene su propio apartamento. Patricia torció la boca. Claro, solo ahora que necesita algo de ella es cuando realmente le presta atención. ¿Y el dinero? ¿La hipoteca? Patricia suspiró. Papá llamó al banco. Tienen hasta el 20 de enero para el pago completo o comienzan los procedimientos de ejecución hipotecaria. Han estado llamando a todos los que conocen, pidiendo dinero prestado. Tío Marcos les ofreció $500, que es todo lo que puede permitirse. Algunos otros familiares les han dado cantidades pequeñas, pero nada cerca de lo que necesitan. ¿$2,200? En realidad, con los pagos atrasados y las penalidades, ahora necesitan casi $5,000 para ponerse al día completamente. Patricia me miró directamente. No te estoy pidiendo que cambies de opinión, solo te estoy informando. Gracias por eso. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Honestamente, aliviada. Patricia se inclinó hacia adelante. Elena, el día después de Navidad, mamá me preguntó si yo podía pedir un préstamo para ayudarlos. Un préstamo de $5,000 que apenas estoy empezando mi vida adulta, que trabajo 2 empleos solo para pagar mi universidad y mi renta. Y cuando le dije que no podía, que no calificaría para un préstamo así, ella me miró como si la hubiera traicionado. Vi las lágrimas formándose en los ojos de mi hermana. Y en ese momento, continuó, entendí lo que has estado soportando durante años. La presión constante, la expectativa de que sacrifiques todo por ellos mientras Lucas no hace nada. Lo siento, dije, tomando su mano. Siento que ahora te toque a ti. No te disculpes. Tú abriste mis ojos. Patricia apretó mi mano. De hecho, tengo noticias. Me voy a mudar. Encontré un apartamento que puedo dividir con 2 chicas de mi universidad. Será más caro que vivir con mamá y papá, pero... Se encogió de hombros. Necesito espacio. Necesito construir mi propia vida sin ser el reemplazo de emergencia de Elena. Me sentí orgullosa y triste al mismo tiempo. Orgullosa de que mi hermana estuviera tomando decisiones saludables para ella misma. Triste de que mi confrontación hubiera empujado esos problemas hacia ella. ¿Cuándo te mudas? 1 de febrero. Ya firmé el contrato. ¿Se lo has dicho a ellos? Se lo digo este fin de semana. Patricia sonrió débilmente. Después de ver cómo manejaste la situación, me di cuenta de que puedo hacerlo también. Puedo poner límites. Puedo decir no. Hablamos durante 2 horas más. Patricia me contó detalles de esa noche de Navidad que yo no había presenciado. Cómo después de que me fui, varios primos confrontaron a mis padres sobre su tratamiento hacia mí. Cómo tía Carmen había defendido mi decisión, diciendo que era vergonzoso cómo habían explotado mi generosidad. Cómo tío Marcos le había gritado a Lucas antes de que éste se fuera, llamándolo un parásito de 29 años. La familia está dividida, explicó Patricia. Los mayores, los que crecieron con papá, tienden a pensar que deberías perdonar y olvidar porque así es la familia. Pero los de nuestra generación, los primos de 20 y 30 años, la mayoría está de tu lado. Dicen que ya era hora de que alguien pusiera a Lucas en su lugar. Esa división familiar me dolió menos de lo que esperaba. Había hecho las paces con el hecho de que algunas personas nunca entenderían mi decisión. Lo importante era que las personas cuya opinión realmente importaba, como Patricia, sí lo hicieran. El 2 de enero, recibí un email de mamá. No un mensaje de texto, un email formal, como si fuera correspondencia de negocios. El asunto decía, propuesta. Querida Elena, tu padre y yo hemos estado pensando mucho sobre la situación. Entendemos que estás molesta y reconocemos que no siempre hemos sido justos contigo. Queremos intentar reparar esta relación. Proponemos lo siguiente. Reanudarás los pagos de la hipoteca, pero solo por 6 meses más mientras Lucas consigue un trabajo estable. En ese tiempo, nos comprometeremos a asegurar que contribuya a la casa.
También asistiremos a terapia familiar si eso es lo que necesitas para sentirte escuchada. Después de 6 meses, revisaremos la situación y veremos si Lucas está en posición de tomar esos pagos. Si no, buscaremos otras alternativas como vender la casa o refinanciar. Creemos que esto es un compromiso justo que nos da tiempo para organizarnos sin perder nuestra casa. Espero tu respuesta pronto, ya que el tiempo corre. Con amor, mamá. Leí el email 3 veces, esperando sentir algo. Tentación, culpa, el viejo impulso de rescatarlos. Pero lo único que sentí fue una claridad fría. Respondí esa misma tarde. Mamá, recibí tu propuesta. Mi respuesta es no. No porque quiera verlos sufrir, sino porque solo 6 meses más era exactamente lo que me dijeron hace 3 años. Y esos 6 meses se convirtieron en 36. Y en todo ese tiempo, Lucas nunca mantuvo un trabajo más de 6 semanas. No voy a financiar más periodos de transición que permitan que las cosas continúen exactamente como han sido. No voy a permitir que usen el riesgo de perder la casa como manipulación emocional. Tienen opciones. Lucas puede conseguir un trabajo, cualquier trabajo, y entre los 3 adultos que viven en esa casa pueden cubrir las cuentas, pueden refinanciar, pueden vender la casa y mudarse a algo más pequeño y asequible. Pueden pedirle a Lucas que contribuya con parte de lo que le he dado durante años para sus negocios fallidos. Lo que no pueden hacer es seguir esperando que yo les resuelva los problemas que ustedes mismos crearon al permitir que un hombre adulto de 29 años viva sin responsabilidades durante una década. Sobre la terapia familiar. Si genuinamente buscan una en los próximos meses y asisten consistentemente, trabajando en sus problemas reales de favoritismo y responsabilidad, estaré dispuesta a asistir a algunas sesiones eventualmente, pero no como condición para dinero, como condición para considerar reconstruir una relación. La casa, las finanzas, las consecuencias de sus decisiones. Esos son sus problemas para resolver ahora. Elena. No hubo respuesta a ese email durante 4 días. El 7 de enero, tío Marcos me llamó. Elena, necesito hablarte sobre algo que descubrí. ¿Qué pasa? Ayer ayudé a tu papá a revisar sus finanzas, tratando de ver qué opciones tienen. Y encontré algo preocupante. Hizo una pausa. ¿Sabías que Lucas ha estado falsificando cheques de la cuenta de tus padres? Mi sangre se heló. ¿Qué? Durante el último año. Tal vez más. Pequeñas cantidades. 200 aquí, 300 allá. Lo suficientemente pequeñas para que tu mamá, que maneja las cuentas, no se diera cuenta inmediatamente. Sumadas, son alrededor de $8,000. ¿Mamá y papá lo saben? Ahora sí. Se lo mostré ayer. Tu mamá estaba en shock. Tu papá. Bueno, tu papá intentó justificarlo diciendo que Lucas necesitaba el dinero y que probablemente pensaba devolverlo. Por supuesto que lo justificó. ¿Y Lucas? ¿Qué dice él? Lucas dice que no es un gran problema porque de todas formas iba a ser dinero de la familia eventualmente, que técnicamente él tiene derecho porque vive ahí. Tío Marcos sonaba disgustado. Elena, esto es fraude. Tu hermano cometió un delito y tus padres ni siquiera están considerando reportarlo. No lo harán, dije con certeza. Nunca lo harán. Porque eso significaría admitir que su hijo dorado es un criminal, no solo un soñador incomprendido. Lo sé. Por eso te estoy llamando. Porque necesitas saber el tipo de persona con quien estás lidiando. Y porque si alguna vez has tenido cuentas compartidas con tus padres, o si tienes algún documento con tu información personal en esa casa, deberías asegurarte de que Lucas no tenga acceso. Un escalofrío me recorrió. ¿Crees que intentaría robar mi identidad? No sé qué haría un hombre desesperado sin dinero y sin opciones, que ha demostrado estar dispuesto a falsificar cheques de sus propios padres. Después de colgar con tío Marcos, inmediatamente llamé a mi banco y puse alertas de seguridad en todas mis cuentas. Revisé mi reporte de crédito. No había nada sospechoso todavía. Cambié todas mis contraseñas y le pedí a Roberto que hiciera lo mismo. ¿Realmente crees que Lucas llegaría tan lejos?, preguntó Roberto. Hace una semana no lo hubiera creído, admití. Pero ahora que sé que es capaz de robarles a nuestros padres ancianos, no voy a arriesgarme. El 9 de enero llegó la llamada que había estado medio esperando. Era de un número que no reconocía, pero contesté. ¿Señora Elena Fuentes? Sí. Habla el oficial Martínez del Departamento de Policía. Recibimos una denuncia de un señor Lucas Fuentes alegando que usted ha estado reteniendo ilegalmente fondos que le pertenecen y que tiene documentos que le fueron robados. Me tomó un segundo procesar lo que estaba escuchando. Lucas me había denunciado a la policía. Oficial, dije con voz calmada. Mi hermano no tiene documentos que me haya robado porque cualquier documento que él mencione son copias de mis propios registros bancarios,
mostrando dinero que yo voluntariamente transferí a mis padres. No hay nada ilegal en eso. Él alega que existe un acuerdo familiar verbal de que usted debe continuar proporcionando apoyo financiero. Casi me reí. Los acuerdos verbales sobre regalos monetarios no son exigibles legalmente, oficial. Y tengo documentación notariada demostrando que cada pago fue un regalo voluntario, no un préstamo, y que tengo todo el derecho de descontinuarlos en cualquier momento. ¿Estaría dispuesta a venir a la estación para proporcionar esa documentación? Por supuesto. ¿Cuándo? 2 horas después, estaba en la estación de policía con Roberto a mi lado y una carpeta completa de documentos. El oficial Martínez revisó todo cuidadosamente. Los registros bancarios, la declaración notariada, incluso los emails de mis padres, solicitando ayuda financiera que claramente mostraban que eran solicitudes, no acuerdos contractuales. Todo parece estar en orden, dijo finalmente. Tiene todo el derecho de descontinuar los pagos. Estos fueron claramente regalos, no préstamos. Oficial, mientras estoy aquí, dije, debería saber que mi hermano ha estado falsificando cheques de las cuentas bancarias de mis padres. Mi tío tiene la documentación si desean investigar. El oficial Martínez levantó la vista bruscamente. ¿Sus padres desean presentar cargos? No, pero pensé que debería saberlo, considerando que ahora está intentando reclamar que yo le debo dinero a él. Claramente tiene un patrón de comportamiento relacionado con dinero que no es suyo. El oficial tomó notas. Si sus padres deciden presentar cargos, pueden contactarnos. Mientras tanto, no hay base para la denuncia del señor Fuentes contra usted. El caso está cerrado. Cuando salimos de la estación de policía, Roberto finalmente habló. Se está desesperando. Sí, concordé. Y las personas desesperadas hacen cosas estúpidas. Esa noche, recibí una andanada de mensajes de Lucas desde un número diferente, ya que había bloqueado el anterior. La policía dijo que no hiciste nada ilegal, pero ambos sabemos la verdad. Nos estás matando. Mamá está enferma por tu culpa. Papá tuvo otro episodio cardíaco en el hospital gracias, Elena. Ese último mensaje me golpeó fuerte. Llamé inmediatamente a mamá. Ella contestó después de varios timbres. ¿Papá está bien? Lucas me envió un mensaje diciendo que está en el hospital. Hubo un silencio largo. Tu padre está bien, Elena. Tuvo un episodio de presión alta. Estuvo en urgencias por algunas horas, pero ya está en casa. ¿Por qué no me llamaste? No pensé que te importara. Su voz sonaba pequeña, herida. Mamá, por supuesto que me importa si papá está en el hospital. Estoy poniendo límites financieros, no deseando que mueran. Se siente igual, dijo suavemente. No sabía cómo responder a eso. Después de un momento pregunté, ¿qué van a hacer? ¿Sobre la casa? No lo sé. Lucas prometió que conseguiría un trabajo esta semana. Dice que tiene una entrevista en un almacén que paga $15 la hora. $15 la hora. A tiempo completo. Eso era alrededor de $2,400 al mes antes de impuestos. Después de impuestos, tal vez 1,900. Apenas suficiente para la hipoteca, sin dejar nada para todo lo demás. ¿Y si no consigue el trabajo? Entonces supongo que perdemos la casa. Su voz se quebró. La casa donde criamos a nuestros hijos. Donde están todos nuestros recuerdos. Sentí el viejo impulso, la necesidad de arreglar esto, de rescatarlos. Pero lo empujé hacia abajo. Mamá, hay otras opciones. Pueden vender antes de que el banco ejecute. Pueden mudarse a un apartamento más pequeño. Pueden. ¿Empezar de nuevo a nuestra edad? Interrumpió. ¿Sabes lo humillante que sería? Sé lo humillante que fue tener un hueso tirado en el plato de mi hija mientras ustedes miraban en silencio. Otro silencio largo. Finalmente, mamá dijo, «Nunca te vamos a perdonar por esto». Y colgó. Miré el teléfono en mi mano, esperando sentir devastación. Pero lo que sentí fue alivio. Habían mostrado sus verdaderos colores. No era sobre la traición a Sofía. No era sobre años de favoritismo. Era sobre el dinero. Siempre había sido sobre el dinero. Roberto entró en la habitación. ¿Escuchaste? Suficiente. ¿Cómo te sientes? Cansada, pero segura. Hice lo correcto. Sí, dijo, sentándose junto a mí. Lo hiciste. El 15 de enero llegó y pasó sin que se realizara el pago de la hipoteca. Según Patricia, que me mantenía actualizada a través de mensajes, el banco había enviado una notificación oficial de incumplimiento. Mis padres tenían 30 días adicionales antes de que comenzaran los procedimientos formales de ejecución hipotecaria. Lucas había conseguido el trabajo en el almacén. Duró 4 días antes de tener una discusión con su supervisor y renunciar. Según él, el supervisor era un idiota que no respetaba su experiencia empresarial.
Patricia se mudó a su nuevo apartamento el 1 de febrero como había planeado. Mis padres apenas le hablaron durante todo el proceso de mudanza. Ella me envió una foto de su nueva habitación, pequeña pero era suya, pagada con su propio dinero, libre de las expectativas sofocantes de nuestra familia tóxica. El 14 de febrero, día de San Valentín, Roberto llegó a casa con flores y una propuesta. He estado pensando, dijo mientras cenábamos después de acostar a Sofía. Con el dinero que ya no estás enviando a tus padres y con nuestros ahorros actuales, podemos hacer ese viaje a Europa que siempre quisimos. Este verano, 2 semanas. París, Roma, Barcelona. ¿Y Sofía? Sofía viene con nosotros. Tiene 6 años. Es la edad perfecta para comenzar a ver el mundo. Sonrió. Además, quiero que nuestra hija crezca sabiendo que su mamá puso a su propia familia primero. Que las consecuencias de poner límites saludables pueden ser aventuras hermosas. Lloré, pero por primera vez en meses, fueron lágrimas de felicidad pura. El 20 de febrero, recibí un mensaje inesperado de Brenda, la novia de Lucas. Hola, Elena. No nos conocemos bien, pero necesito que sepas algo. Lucas se mudó conmigo en Navidad. Al principio estaba bien, pero ahora está tomando mucho, se pone violento cuando bebe, y me está presionando para que le preste dinero todo el tiempo. Dice que es temporal hasta que la situación familiar se resuelva. Pero hablé con su amigo Marco, quien me contó la verdad sobre lo que pasó. Elena, me va a costar, pero lo voy a echar. Solo quería advertirte que va a volver con tus padres. Y por lo que he visto, no está bien mentalmente. Le agradecí la advertencia y se la reenvié a Patricia, quien se la pasó a tío Marcos. Entre los tres, decidimos que alguien necesitaba verificar regularmente que nuestros padres estuvieran seguros físicamente si Lucas volvía a vivir con ellos en estado emocional inestable. Tío Marcos se ofreció para visitarlos semanalmente. No por ellos, aclaró. Por ti y Patricia, para que sepan que están seguros. Lucas fue echado del apartamento de Brenda el 27 de febrero. Regresó a casa de nuestros padres exactamente como Brenda había predicho. Según tío Marcos, que lo vio esa semana, Lucas se veía terrible. Había ganado peso, bebía cerveza desde la mañana y pasaba la mayor parte del día gritándole a la televisión o durmiendo. No estaba buscando trabajo. No estaba contribuyendo a la casa. Había regresado completamente a su estado anterior, excepto que ahora también era amargado y ocasionalmente agresivo. Tus padres tienen miedo de él, me dijo tío Marcos. No físicamente, al menos no todavía, pero emocionalmente. Camina por ahí actuando como si el mundo le debiera algo, culpándolos por criarme junto a Elena, como si eso fuera la raíz de todos sus problemas. ¿Han considerado pedirle que se vaya? Tío Marcos se rió sin humor. Le sugerí exactamente eso. Tu papá me miró como si hubiera sugerido que cortaran su propio brazo. Dijo que Lucas es su hijo y que la familia no se abandona. La ironía era casi demasiado perfecta para ser real. El 10 de marzo, el banco programó oficialmente la ejecución hipotecaria para mediados de abril. Mis padres recibirían una notificación formal y tendrían que desalojar la casa 30 días después de eso. El 15 de marzo, mamá me envió un mensaje. Tu padre y yo hemos decidido vender la casa antes de la ejecución. Será menos vergonzoso. Hay un comprador interesado que puede cerrar rápido. Nos mudaremos a un apartamento de 2 habitaciones. Lucas vendrá con nosotros. No respondí de inmediato. Parte de mí sentía tristeza genuina por el fin de la casa familiar. Había crecido en esa casa. Mis primeros recuerdos estaban en esa casa, pero también era la casa donde había aprendido que mi valor estaba condicionado a mi utilidad, la casa donde Lucas siempre había sido más importante, la casa donde mi hija había sido humillada. Finalmente respondí, lamento que haya llegado a esto. Espero que el apartamento sea cómodo. Su respuesta fue inmediata. No lo sientes tanto como para ayudar. Y ahí estaba, la manipulación final, la culpa de último minuto, pero ya no funcionaba. Tienes razón. Escribí. No lo siento lo suficiente para permitir que vuelvan a usarme. Cuídate, mamá. La bloqueé después de eso. Patricia me llamó esa noche. ¿Escuchaste sobre la venta de la casa? Sí. ¿Cómo te sientes? Aliviada. Admití. Triste, pero aliviada. ¿Y tú? Igual. Es raro. Toda mi infancia en esa casa. Y todo lo que siento es alivio de que finalmente se está terminando. Patricia hizo una pausa. Elena, hay algo más que deberías saber. Escuché a mamá y papá hablando ayer. Después de que se muden y las cosas se calmen, planean contactarte de nuevo. Mamá dijo textualmente, Elena eventualmente perdonará. Siempre lo hace. La audacia me dejó sin aliento. ¿De verdad creen eso? Aparentemente. Piensan que esto es solo un berrinche temporal
y que eventualmente volverás y las cosas regresarán a la normalidad. La normalidad donde yo pago todo y ellos no aprecian nada. Exactamente esa normalidad. Esa conversación cristalizó algo para mí. No bastaba con simplemente cortar los pagos. Necesitaba asegurarme de que entendieran que este cambio era permanente, que no había vuelta atrás. El 20 de marzo, contraté a un abogado para redactar un documento formal. No era legalmente vinculante en el sentido de que no estaban demandando, pero era una declaración oficial notariada que detallaba. Todo el apoyo financiero había sido regalos voluntarios. Esos regalos se habían detenido permanentemente a partir del 25 de diciembre. Cualquier intento futuro de acosarme, difamarme o de Lucas de cometer fraude usando mi información sería reportado a las autoridades. No tenía intención de reanudar ningún tipo de apoyo financiero bajo ninguna circunstancia. Le envié copias a mis padres por correo certificado para que no pudieran alegar que nunca lo recibieron. También envié copias a tío Marcos y Patricia para que tuvieran registros. La respuesta de papá llegó una semana después, también por correo certificado. Era una sola frase escrita a mano. Has matado a tu familia. Espero que puedas vivir con eso. Se lo mostré a Roberto. ¿Puedes vivir con eso? Miré la nota. Luego miré a Sofía, que jugaba en la sala con una sonrisa en su rostro, feliz y despreocupada. Miré a Roberto, que me había apoyado incluso cuando le había mentido. Miré nuestra casa, nuestros planes para el verano, nuestro futuro, libre de la constante sangría de recursos. Sí, dije con certeza absoluta, puedo vivir con esto perfectamente. El 1 de abril, mis padres oficialmente vendieron la casa. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en un complejo a 40 minutos de su ubicación anterior. Lucas se mudó con ellos, tomando una habitación mientras ellos compartían la otra. Patricia me envió fotos. El apartamento era pequeño, básico, pero limpio y funcional. No era la casa espaciosa y cómoda que habían tenido, pero era un techo sobre sus cabezas. Mamá está devastada, me dijo Patricia por teléfono. No deja de hablar sobre cómo perdimos todo, pero Elena, tienen lo necesario. Tienen un lugar para vivir que pueden pagar con la pensión de papá y la jubilación de mamá. No están en la calle. Solo están en un lugar más pequeño que requiere que vivan dentro de sus medios reales. ¿Y Lucas? Aparentemente consiguió otro trabajo, esta vez en una fábrica. Turno nocturno. Veremos cuánto dura. Duró 3 semanas. Esta vez fue despedido por llegar tarde repetidamente. A principios de mayo, tío Marcos me llamó con noticias alarmantes. Elena, tu mamá está en el hospital. Tuvo un ataque de pánico severo anoche. Ya está estable, pero... Voy para allá, dije inmediatamente. Roberto me acompañó. Dejamos a Sofía con sus padres. Durante el viaje al hospital, mi mente era un torbellino. ¿Y si mamá moría? ¿Y si este estrés literalmente la mataba? ¿Sería mi culpa? Pero otra parte de mí, la parte que había sido fortalecida durante estos meses, sabía la verdad. Yo no había causado esto. Décadas de decisiones financieras malas, de permitir que Lucas viviera sin responsabilidades, de priorizar su comodidad sobre la salud financiera familiar. Eso es lo que había causado esto. Encontré a mamá en una cama de hospital, conectada a monitores pero despierta. Papá estaba sentado junto a ella, luciendo 10 años más viejo. Lucas no estaba por ningún lado. Elena, mamá comenzó a llorar cuando me vio. Viniste. Por supuesto que vine. Eres mi mamá. Me senté al otro lado de su cama. ¿Cómo te sientes? Asustada, cansada. Sus dedos se retorcieron en la sábana. No sé cómo llegamos aquí. Por primera vez en mi vida, vi algo en los ojos de mi madre que nunca había visto antes. Responsabilidad genuina. No manipulación, no culpa. Solo reconocimiento de que las decisiones tenían consecuencias. Mamá, dije suavemente, llegaron aquí a través de años de decisiones, de permitir que Lucas nunca enfrentara las consecuencias de sus acciones, de priorizar mantener la paz sobre fomentar la responsabilidad, de aceptar mi dinero sin preguntas mientras trataban a mi familia como menos importante. Ella asintió lentamente. Lo sé, Dios. Lo sé. Lágrimas corrían por su rostro. Pensé que estaba ayudándolo. Pensé que si solo le dábamos un poco más de tiempo, un poco más de apoyo, eventualmente encontraría su camino. Pero nunca lo hizo, dije, porque nunca tuvo que hacerlo. Siempre había alguien ahí para atraparlo. Papá habló por primera vez. Tu madre estuvo en urgencias durante 4 horas anoche. Lucas estaba en casa. No contestó su teléfono. Ni siquiera se dio cuenta de que no estábamos hasta esta mañana. La amargura en su voz era palpable. ¿Dónde está ahora? Pregunté. ¿Quién sabe?
Papá se pasó la mano por la cara, probablemente bebiendo con algún amigo, usando el poco dinero que ganó en esas 3 semanas antes de ser despedido. Nos quedamos en silencio por un momento. Finalmente, mamá tomó mi mano. Lo siento, dijo. Por todo. Por hacerte sentir invisible. Por priorizar a Lucas sobre ti. Por permitir que alguien lastimara a Sofía. Por todo. Eran las palabras que había esperado escuchar durante meses, años tal vez, pero ahora que las escuchaba, me daba cuenta de que una disculpa no arreglaba décadas de daño. No deshacía las decisiones tomadas. No me devolvía los $132,700 ni las oportunidades perdidas con mi propia familia. Gracias, dije. Aprecio que lo digas. ¿Puedes perdonarnos?, preguntó mamá. Eventualmente, tal vez. Pero perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como eran. Perdón no significa más dinero. Perdón no significa que traiga a Sofía a situaciones donde pueda ser tratada mal. Entiendo. Mamá apretó mi mano. ¿Podemos al menos estar en tu vida? ¿Conocer a nuestra nieta de verdad esta vez? Miré a Roberto, que había estado en silencio todo este tiempo. Él asintió levemente, dejando la decisión a mí. Límites, dije. Estrictos. Visitaremos ocasionalmente, en terreno neutral. Ustedes pueden enviar tarjetas de cumpleaños y llamadas de vez en cuando. Pero si alguna vez, y quiero decir alguna vez, Lucas está presente y hace algo inapropiado, o si ustedes tratan a Sofía como hicieron antes, terminamos permanentemente. ¿Entendido? Ambos asintieron con vehemencia. Y hablando de Lucas, continué. No quiero escuchar sobre él. No quiero actualizaciones sobre sus problemas. No quiero que lo excusen. Si deciden seguir permitiendo su comportamiento, esa es su elección. Pero no será parte de mi vida. Es justo, dijo papá tranquilamente. Mamá fue dada de alta esa tarde. Antes de irnos, papá me pidió que hablara en privado en el pasillo. Elena, hay algo que necesitas saber. Comenzó con dificultad. Cuando estábamos vendiendo la casa, encontré algo en la habitación de Lucas. Documentos con tu información, tu número de seguro social, copias de declaraciones de impuestos viejas que dejaste aquí hace años. Información bancaria de cuando eras más joven. Mi estómago se hundió. ¿Hizo algo con ellos? No lo sé. Los tomé y los destruí, pero estuvieron en su posesión durante quién sabe cuánto tiempo. Deberías revisar tu crédito. Congelar tus cuentas si es necesario. Ya lo hice, dije. Tío Marcos me advirtió hace semanas. Papá asintió. Tu tío Marcos es un buen hombre, mejor hermano de lo que yo merecía. Ha estado manteniendo un ojo en nosotros, lo sé. Elena, papá me miró directamente. Lucas es mi hijo y siempre lo será, pero por primera vez en mi vida estoy viendo que mi otro hijo necesita ser quien lo rescata, no la hermana que ha estado haciendo eso durante años sin reconocimiento. Era lo más cercano a responsabilidad que papá jamás llegaría. No era suficiente, pero era algo. Roberto y yo condujimos a casa en silencio durante la primera media hora. Finalmente, él habló. ¿Cómo te sientes? Extrañamente en paz. Dijeron las palabras correctas, pero tomó perderlo todo para llegar ahí. Y honestamente, todavía no sé si realmente han cambiado o si solo están diciendo lo que piensan que quiero escuchar porque están asustados y solos. El tiempo lo dirá, observó Roberto. Sí, y esta vez, no estoy esperando que cambien. No estoy invirtiendo más energía esperando que se conviertan en las personas que necesito que sean. Si cambian, genial. Si no, también estoy bien. Los siguientes meses trajeron cambios lentos y graduales. Mis padres respetaron los límites que había establecido. Llamaban cada 2 semanas. Conversaciones breves y superficiales sobre el clima y Sofía. Enviaron una tarjeta de cumpleaños apropiada para Sofía en mayo, sin mencionar a Lucas o pedir dinero. En junio, los visitamos una vez, reuniéndonos en un restaurante neutral. Fue incómodo pero civilizado. Papá le preguntó a Sofía sobre la escuela. Mamá le trajo un pequeño peluche. No hubo drama, no hubo menciones de dinero, no hubo Lucas. Después de esa visita, Sofía preguntó en el auto, ¿por qué no había visto a la abuela y al abuelo antes? Porque a veces las familias necesitan tiempo separadas para resolver problemas, le expliqué. Pero estamos intentando de nuevo, lentamente. ¿Y el tío Lucas? ¿Él también está intentando? Roberto y yo intercambiamos miradas. El tío Lucas está ocupado con sus propias cosas, dije diplomáticamente. La verdad sobre Lucas, según actualizaciones ocasionales de Patricia, era menos diplomática. Había conseguido y perdido 2 trabajos más.
Estaba bebiendo más pesadamente. Había tenido una pelea física con papá en mayo que resultó en que Lucas fuera con un amigo por una semana antes de regresar. Mis padres vivían en constante tensión, caminando sobre cáscaras de huevo alrededor de su hijo adulto cada vez más volátil. Pero esos eran sus problemas para resolver ahora, no los míos. En julio, Roberto, Sofía y yo finalmente tomamos nuestro viaje a Europa. 2 semanas de aventura, cultura y creación de recuerdos como familia. Sofía se maravilló con la Torre Eiffel, comió helado en Roma y construyó castillos de arena en las playas de Barcelona. Una tarde en París, mientras Sofía perseguía palomas cerca de la Torre Eiffel y Roberto tomaba fotos, recibí un mensaje de mamá. Vi las fotos que publicaste del viaje. Sofía se ve tan feliz. Me alegra que estén teniendo una experiencia hermosa juntos como familia. Gracias por darme una segunda oportunidad, aunque sea pequeña. Te amo. Era simple, sin drama, sin peticiones. Solo una madre siendo genuinamente feliz por su hija. Le respondí, gracias mamá, te amo también. No resolvía todo, no borraba el pasado, pero era un comienzo. Cuando regresamos a casa en agosto, bronceados y llenos de historias, encontré un sobre en mi correo. Era de la corte. Lucas había presentado una demanda civil contra mí, reclamando que le debía dinero por servicios de cuidado familiar que supuestamente le había prometido pagar. Le mostré los documentos a Roberto. ¿En serio? Es absurdo, dije, pero llamé a mi abogado de todas formas. La abogada, señora Chen, revisó la demanda y se rió. Esto será desestimado en la primera audiencia. No tiene evidencia de ningún acuerdo, y usted tiene montones de evidencia de que todo fue voluntario. Tenía razón. La demanda fue desestimada en septiembre con prejuicio, lo que significaba que Lucas no podía volver a presentar el mismo reclamo. El juez lo reprendió en la corte por presentar una demanda frívola y le ordenó pagar mis honorarios legales, $2,500 que casi con certeza nunca vería. El sistema funcionó, observó Roberto esa noche. Esta vez, concordé. Patricia me llamó después de la audiencia. Ella había asistido, aunque no se lo había pedido. Deberías haber visto la cara de Lucas cuando el juez lo desestimó, dijo. Pensó genuinamente que iba a ganar. Pensó que podía manipular al sistema legal como ha manipulado a mamá y papá durante años. ¿Estaban mamá y papá ahí? No. Le dijeron que no apoyarían esta demanda. Eso fue. Progreso. Pequeño, pero progreso. El otoño trajo más estabilidad. Mis padres y yo mantuvimos nuestra rutina de llamadas quincenales y una visita cara a cara cada 2 meses. Las visitas eran breves pero genuinas. Estaban intentando, realmente intentando, conocer a Sofía correctamente esta vez. Preguntaban sobre sus amigos, su escuela, sus intereses, no solo de pasada, sino con genuina curiosidad. Lucas, mientras tanto, había alcanzado un nuevo mínimo según Patricia. Había sido arrestado en octubre por conducir en estado de ebriedad. Mis padres habían pagado su fianza, pero se negaron a pagarle un abogado, obligándolo a usar un defensor público. Fue declarado culpable, perdió su licencia por 1 año y recibió 1 año de libertad condicional. ¿Cómo están manejándolo mamá y papá?, le pregunté a Patricia. Honestamente, mejor que antes. Papá le dijo a Lucas que si no podía seguir las condiciones de su libertad condicional, que no volviera a casa, que estaban cansados de sus problemas consumiendo sus vidas. Era el tipo de límite que debieron haber establecido hace 1 década, pero tarde es mejor que nunca. Diciembre llegó casi 1 año completo desde aquella fatídica cena de Navidad. Roberto sugirió que invitáramos a mis padres a nuestra casa para una cena pequeña de Navidad. Solo ellos, nosotros y los padres de Roberto. ¿Estás segura?, pregunté. Es tu decisión, dijo. Pero han respetado los límites durante meses. Tal vez es hora de intentar algo un poco más normal. Llamé a mamá. Roberto y yo quisiéramos invitarlos a cena de Navidad en nuestra casa. Solo ustedes dos. Nosotros y los padres de Roberto. Una cena pequeña y tranquila. Escuché su respiración entrecortada por el teléfono. ¿De verdad? ¿De verdad? Pero necesito saber, ¿Lucas estará con ustedes ese día? No, respondió rápidamente. Lucas pasará la Navidad con un amigo. Ni siquiera estará en la ciudad. Entonces sí. Los esperamos a las 5 el 24. La cena de Navidad fue normal, maravillosamente, aburrida y perfectamente normal. Mamá le trajo a Sofía un libro que había mencionado querer semanas antes, demostrando que realmente había estado escuchando. Papá le trajo a Roberto una botella de whisky de calidad, un gesto de respeto entre hombres. Los padres de Roberto fueron amables y acogedores, y mis padres fueron educados y genuinamente agradecidos por estar incluidos.
Durante la cena, mientras todos conversaban y reían, miré alrededor de la mesa. Esta era mi familia ahora. No perfecta, todavía sanando, pero funcional, con límites saludables, con respeto mutuo, con consecuencias cuando esos límites eran violados y con segundas oportunidades cuando eran respetados. Después de que todos se fueron, mientras Roberto lavaba los platos y Sofía jugaba con sus regalos, me senté en silencio en la sala. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mamá. Gracias por hoy. Significa más de lo que puedes saber. Feliz Navidad, mija. Te amamos. Respondí simplemente. Feliz Navidad, mamá. Han pasado 3 años desde aquella Navidad cuando tiré el sobre en la mesa familiar. En ese tiempo, he aprendido algunas verdades fundamentales sobre la familia, el dinero y el valor propio. Mi relación con mis padres nunca volverá a ser lo que fue. Y eso está bien. Lo que fue, estaba roto. Lo que es ahora es más pequeño, pero más honesto. Nos vemos regularmente, siempre con límites claros. Ellos conocen a Sofía genuinamente ahora. La llaman en su cumpleaños. Recuerdan sus alergias. Le preguntan sobre sus intereses. Patricia y yo estamos más cerca que nunca. Ella se graduó de la universidad el año pasado, consiguió un trabajo excelente y está próspera. Cuando necesitó dinero para el enganche de su primer auto, me pidió un préstamo apropiado, con términos escritos y un plan de pago, que está cumpliendo religiosamente. Eso es lo que hacen las familias saludables. Lucas está viviendo con un amigo ahora después de que mis padres finalmente le pidieran que se fuera hace 6 meses, cuando violó su libertad condicional y se negó a buscar ayuda para su adicción al alcohol. Según tío Marcos, trabaja ocasionalmente en trabajos de construcción cuando puede conseguirlos, pero mayormente vive de la caridad de quien lo tolere. Mis padres lo ven ocasionalmente, pero ya no permiten que su drama consuma sus vidas. Es lo más difícil que he hecho, me dijo mamá hace unos meses. Pero tu padre y yo finalmente entendemos que ayudarlo significaba habilitarlo, y habilitarlo estaba matándolo. Y a nosotros también. En cuanto a mí, mi negocio sigue próspero. Con los casi $3,000 mensuales que ya no sangran de mi cuenta, Roberto y yo hemos construido un fondo de emergencia sólido, maximizado nuestras cuentas de retiro, y establecido un fondo universitario generoso para Sofía. Tomamos ese viaje a Europa y estamos planeando otro para el próximo año. Pero más que el dinero, he ganado algo más valioso: paz. La paz de saber que mi valor no está atado a cuánto puedo dar. La paz de tener una familia pequeña pero saludable, en lugar de una grande pero tóxica. La paz de ver a mi hija crecer sabiendo que es valorada por quien es, no por lo que puede proporcionar. Sofía tiene 9 años ahora. Es brillante, amable, y está aprendiendo lecciones importantes sobre límites y autorrespeto al observar cómo navego mis relaciones familiares. Cuando me pregunta sobre por qué no vemos más a la abuela y al abuelo, le digo la verdad apropiada para su edad. A veces las personas necesitan espacio para aprender y crecer, incluso los adultos. Roberto y yo estamos más fuertes que nunca. La crisis nos forzó a tener conversaciones difíciles sobre prioridades, finanzas y honestidad que hicieron nuestra relación más profunda. Él aprendió la extensión completa del daño de mi familia tóxica. Yo aprendí que podía confiar en él incluso cuando cometía errores enormes. A veces todavía recibo mensajes de números desconocidos. Lucas tratando de llegar a mí con nuevos esquemas o excusas. Los borro sin leer. He aprendido que cada minuto que gasto en su drama es un minuto robado de las personas que realmente me importan. La mayor traición no fue la financiera. Fue emocional. Fue ser tratada como invisible mientras daba todo. Fue ver a mi hija ser tratada como menos que. Fue el constante mensaje de que Lucas merecía más amor, más gracia, más oportunidades simplemente por existir. Pero la mayor victoria tampoco fue financiera. Fue emocional. Fue aprender que poner límites no es egoísta. Es esencial. Fue descubrir que la gente que realmente te ama respetará esos límites en lugar de manipularte para que los rompas. Fue enseñarle a mi hija a través de mis acciones que merece ser tratada con respeto y que está bien alejarse de situaciones que la lastiman, sin importar quién esté involucrado. Las consecuencias para mi familia fueron severas pero necesarias. Perdieron su casa, pero aprendieron a vivir dentro de sus medios. Perdieron su cómoda ficción de que Lucas era simplemente incomprendido, enfrentando en cambio la realidad de que habían criado a un hombre adulto incapaz de funcionar independientemente. Perdieron acceso ilimitado a mí y a mi familia, ganando en cambio una relación más pequeña pero más auténtica. En cuanto a la justicia, llegó no a través de venganza, sino a través de consecuencias naturales.
No tuve que destruir a nadie, solo tuve que dejar de evitar que se destruyeran a sí mismos con sus propias decisiones. La pregunta que la gente me hace más frecuentemente es, ¿te arrepientes? La respuesta es compleja. Me arrepiento de no haber puesto límites antes. Me arrepiento de las mentiras que le dije a Roberto. Me arrepiento de las oportunidades perdidas durante esos 3 años de sangrado financiero, pero no me arrepiento de cortar el flujo de dinero. No me arrepiento de sacar a Sofía de ese ambiente tóxico. No me arrepiento de finalmente poner a mi propia familia primero. Y definitivamente, no me arrepiento de ese momento en la cena de Navidad, cuando deslicé ese sobre a través de la mesa y me negué a ser el cajero automático invisible nunca más. Porque a veces, el amor más verdadero es dejar que las personas enfrenten las consecuencias completas de sus acciones. A veces, la familia tóxica solo cambia cuando el dolor de quedarse igual finalmente supera el dolor del cambio. Y a veces, la persona que más necesita ser rescatada eres tú misma. Si hay alguien leyendo esto que se reconoce en mi historia, alguien que está siendo usado por su familia mientras se siente invisible, alguien cuya generosidad se da por sentada mientras otros son priorizados, quiero que sepas esto. No les debes tu bienestar financiero a personas que no respetan tu bienestar emocional. No les debes apoyo continuo a personas que no te apoyan cuando lo necesitas. Y definitivamente no les debes silencio cuando alguien lastima a tu hijo. Poner límites te hará la villana de su historia. Te llamarán egoísta. Te acusarán de abandonar a la familia. Dirán que cambiaste, que te volviste fría, que el dinero te importa más que ellos. Déjalos, porque la verdad es que no cambiaste. Finalmente te valoraste. No te volviste fría, estableciste límites saludables. Y no es que el dinero importe más que ellos, es que finalmente entendiste que ellos solo te valoraban por tu dinero. La familia real, la familia sana, celebra tu éxito en lugar de explotarlo. Protege a tus hijos en lugar de permitir que sean lastimados. Reconoce tu sacrificio en lugar de esperarlo en silencio. Y si tu familia no puede hacer esas cosas, entonces la familia que necesitas construir puede no ser la familia en la que naciste. Puede ser la que creas con tu pareja, tus hijos, los amigos que eliges, los familiares que sí te ven. 3 años después, me paro en la cocina de mi hogar propio mirando por la ventana mientras Sofía juega afuera. Roberto está asando hamburguesas en el patio. Los padres de Roberto llegarán pronto para la cena. Más tarde, mamá y papá llamarán para su check-in semanal. Es una vida más pequeña y tranquila que la que tenía antes. Pero es mía, pagada con mi propio dinero, construida en mis propios términos, llena de personas que me valoran por quién soy, no por lo que puedo dar. Y eso, finalmente, es lo que significa la familia real.